9 de la mañana. La Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en un 0,64%, el índice general en un 0,7%. En Wall Street, la bolsa quedó al alza. El Dow Jones subió un 0,28%, el Nasdaq un 0,99%. El dólar bajó 7 pesos con 50 centavos, se cotizó comprador en 917 pesos con 20, vendedor 917 pesos con 50. El euro está en 958 pesos con 27 centavos. Unidad de fomento para hoy, 34.777 pesos con 9 centavos. El cobre hasta ahora está al alza, 0,37%, está en $3 con 63 centavos la libra. Ayer había quedado a la baja. En la Bolsa de Metales de Londres en $3 con 61 centavos. Y el petróleo, primero veamos la bencina. La bencina de 93 octanos baja 10 pesos con 60 centavos por litro. Esta es una noticia. 10 pesos con 60 centavos por litro la baja la de 93 octanos. La de 97 octanos sube levemente, 60 centavos por litro. El valor del diésel aumenta 1 peso con 60 centavos. Y el gas licuado para uso vehicular sube 10 pesos con 60. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, baja un 0,96%. Está bajo, está en $84 con 59. Ha ido bajando progresivamente. El WTI cede un 0,6%. Está en $77 con 47 centavos el barril. El gobierno criticó la idea planteada por un grupo de legisladores de reabrir el debate acerca de un nuevo retiro de ahorros previsionales y dijo que esta política actualmente no trae ningún beneficio económico a la población. En el Congreso, diputados del Partido de la Gente, encabezados por Pamela Giles, amenazaron con censurar a Carol Cariola en la presidencia de la Comisión de Constitución si no inicia esta discusión. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, aunque las normas del Congreso indican que recién en abril del próximo año podría retomarse la discusión sobre proyectos que autoricen un nuevo retiro de ahorros previsionales, las presiones ya se han hecho sentir, han estado presentes y se ha materializado particularmente contra la diputada comunista Carol Cariola. ¿Esto por qué se produce? Porque han pasado ya 7 meses desde que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó lo que en ese momento era el proyecto de ley que autorizaba un quinto retiro desde los fondos de pensiones y por ende este proyecto de ley, al ser rechazado en su primer trámite constitucional, también fue archivado. Eso implica que hay que esperar por lo menos un año para insistir con un proyecto de ley que también tenga que ver con esa índole. Sin embargo, los diputados René Alinco, Gaspar Rivas y también Rubén Oyarzo del Partido de la Gente, además de Pamela Giles, que son solamente parte de algunos que respaldan este denominado sexto retiro, piden al menos discutirlo al interior de la Comisión de Constitución, es decir, más allá de que no se pueda votar, de que esto no pueda avanzar todavía, por ejemplo, en la sala de la Cámara, piden que haya un espacio para poder discutirlo al interior de la Comisión de Constitución que justamente preside la diputada Carol Cariola. Acusan que Carol Cariola ha bloqueado este debate sin mayores argumentos y la propia Pamela Giles aseguró que con esto le están dando una oportunidad para no censurar su presidencia. Queremos darle a la diputada Cariola la oportunidad de volver a escuchar a su pueblo, de poder salir a la calle, de poder ir a una feria sin recibir el rechazo ciudadano. Y para eso le pedimos respetuosamente que en los próximos días ponga en tabla y tramite el sexto retiro. Ahora, esto se marca en un contexto político, también recordemos que Chile Vamos, el Partido de la Gente, republicanos ya anunciaron que van a intentar censurar al menos 13 presidencias en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto ya ocurrió, por ejemplo, con la Comisión de Economía de la Cámara, y donde tuvo que también retirarse de la presidencia el diputado Daniel Manucheri. En todo caso, la diputada Carol Cariola respondió a estos emplazamientos y pidió, por una parte, no insistir con esta política de las amenazas que, según dice, restan credibilidad al rol parlamentario. Recordó además que la decisión respecto a estos proyectos no está en sus manos, sino que más bien tendría que pasar por un pronunciamiento de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por eso pidió a la diputada Giles no crear falsas expectativas respecto a la posibilidad de impulsar un sexto retiro. El proyecto fue rechazado porque no tuvo el quórum necesario para poder seguir, tampoco fue aprobado el otro que nosotros promovimos junto con el gobierno, que también era un retiro, y bueno, eso significa que constitucionalmente no se puede volver a tramitar en un año. No es mi responsabilidad y ella lo sabe perfectamente. Yo le haría un llamado a la diputada Giles a dejar de crear expectativas falsas en la ciudadanía, a dejar de mentir. Ahora, más allá de la discusión política, en el gobierno tomó la palabra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que más allá de este debate reglamentario que calificó de hecho como un resquicio para poner en discusión este proyecto, señaló que esta política, desde el punto de vista de la ayuda a los hogares, no traerá ningún beneficio a los ciudadanos, especialmente en este contexto económico.
Creo que ya hemos dejado bastante claro, y ha quedado bastante claro en las discusiones anteriores, que los retiros no son ninguna ayuda, porque significa usar los ahorros de los propios trabajadores para obtener liquidez en el corto plazo. Y sabemos que además de no ayudar individualmente a los trabajadores, tiene además implicancias macroeconómicas que afectan a toda la población. Ahora, si bien el contexto económico es diferente a los otros retiros, está marcado principalmente por las cifras de inflación y un poder adquisitivo que también ha estado mermado, de hecho prácticamente un año a la baja. Pese a ello, por ejemplo, el diputado oficialista Tomás Hirsch dice que ha quedado claro que finalmente la solución de los retiros para apoyar a las familias viene a ser una suerte de remedio que es peor que la enfermedad. Una postura que no convence en la oposición, donde si bien concuerdan en que la discusión tiene que esperar hasta abril del próximo año, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, advierte que esto va a ser sobre todo una prueba para el Ejecutivo y ver qué tanta capacidad va a tener para alinear a su sector detrás de esta visión. Tenemos una inflación desatada que está afectando fuertemente a las familias, pero el retiro a desbande no es de ninguna manera la solución, sino que por el contrario genera un efecto mucho más nocivo en el bolsillo de todas y todos. Vamos a ver si el presidente Boric tiene la capacidad de que sus parlamentarios se alineen y que su ministra Seyfried haga la pega. Este es un tema donde hicieron campaña con los retiros, donde hoy día se desdicen. En base a los reglamentos de la Cámara, en base a las normas constitucionales, este proyecto de ley no tendría las condiciones para ponerse en tabla, abrir una discusión, al menos hasta abril del próximo año. Eso tiene un consenso bastante amplio dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, y esto se ve principalmente como una medida de presión, aunque la propia diputada Carol Cariola ha dicho también que esta decisión de censurarla o no de la presidencia, de hecho, no pasa por el poder que tenga este grupo de parlamentarios, sino que pasa por un voto de mayoría que va a tener el diputado Miguel Ángel Calisto, que según dijo, conversó con ella y dijo que no estaría dispuesto por ahora a entregar este voto para censurarla de la presidencia. Tomás Catrín. Ya, esperemos a ver qué es lo que sucede con todo esto, pero yo creo que no tiene viabilidad porque no hay parlamentarios suficientes para esto, pero hemos visto que cuando se iniciaban las discusiones sobre otro retiro, después partía como una llamita y después se transformaba en hoguera. Yo no sé si hoy día podría suceder lo mismo o no, Joaquín. Probablemente menos que el contexto anterior, digamos, del año pasado, que esto crece con mucha fuerza, pero evidentemente que no se puede descartar. Por eso ahí el llamado era principalmente, o de la oposición, el análisis que hacían era que esto va a ser un desafío para el gobierno, para cuadrar sobre todo a sus filas, a que no se vayan sumando poco a poco quizás a este respaldo a un sexto retiro, que como vimos a comienzos de año no tuvo el respaldo para poder avanzar, pero tiene esta traba reglamentaria además, que según se ha dicho, si bien no es exactamente el mismo proyecto el que se quiere impulsar, es un proyecto prácticamente igual, y hay un informe técnico de la Comisión de Constitución que indicó que teniendo un rechazo ya hace 7 meses hay que esperar por lo menos hasta abril del próximo año para poder impulsar un proyecto similar. Claro, el problema sigue siendo la debilidad del gobierno y del oficialismo como grupo, ¿no? Como bloque, porque es cuestionado en todas sus instancias. Ayer hablábamos acerca de lo que ha sucedido con las censuras que se están propulsando de parte de la oposición para obtener las presidencias de algunas comisiones. Y acá nuevamente también tiene otro cariz obviamente, pero también está esa amenaza sobre la diputada Carol Cariola. Por lo tanto, hay una debilidad política que está haciendo crisis por todos lados para el oficialismo, incluso en estos temas, que además es más débil todavía porque cuando era oposición estuvo de acuerdo con los retiros. Sí, de hecho, si uno escucha, por ejemplo, los argumentos que entregaron este grupo de parlamentarios que están apoyando el sexto retiro, obviamente el contexto económico, el apoyo a las familias está siempre presente, pero no es el primer punto de su discurso, sino que más bien la razón que ellos argumentan para poder impulsar este proyecto de ley, primero es apuntar a que haya coherencia por parte de los sectores que el año pasado apoyaron estos proyectos y que hoy día se desdicen y dicen que, bueno, la diputada Pamela Giles dice, por ejemplo, recién en abril de este año lo comenzaron a ver como algo malo, recién lo empezaron a ver como algo que generaba inflación, y en ese sentido dice que no ha cambiado mucho el escenario como para entrar en ese nivel de incoherencia. Y por otra parte también probablemente el punto más político, que acá tienen que reforzarse el derecho a la propiedad sobre los fondos de pensiones, que es una idea que ellos quieren insistir a propósito de este proyecto de sexto retiro y que es probablemente el argumento principal que está detrás de esto, más allá de la ayuda económica a los hogares. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Buenos días. Hasta pronto.
Con solo 6 partidas por discutir, la Sala del Senado continúa votando en particular la Ley de Presupuesto 2023 y repuso el financiamiento del Ministerio del Interior y del Programa de Patrimonio, que contiene el Museo de la Memoria y otras 12 organizaciones de derechos humanos. Aún resta conocer si es que habrá recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y si es que el Ejecutivo subirá el per cápita de atención primaria en salud. La información la tiene Gonzalo Holguín. La ley de presupuesto comenzó el miércoles con la decisión de Chile Vamos de reducir en más de la mitad los dineros de la SACEGOV en bienes y servicios y también en la Secretaría de Comunicaciones, causando la molestia en las fuerzas de gobierno. El jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, dijo en sala que votaría en contra en señal de protesta contra el activismo político de la ministra Camila Vallejo y su colega, el senador comunista Daniel Núñez, lo calificó como un gustito histérico y anticomunista. Votamos en contra como una señal de completo desacuerdo y la ministra Vallejo, que se ha convertido en una activista política, un verdadero organismo de desinformación. El senador Moreira quiso hacer un castigo a Camila Vallejo, que no es más que la misma actitud anticomunista histérica que vimos cuando se trató también de bloquear la posibilidad de que Carol Cariola llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados. El gobierno recuperó los recursos no permanentes del Ministerio del Interior, aumentando además con un mínimo de 200 y un máximo de 815 millones de pesos los dineros al Servicio Nacional de Migrantes para ejecutar expulsiones administrativas. El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, retiró 2 indicaciones del gobierno que anulaban propuestas inconstitucionales, patrocinando indicaciones de oposición para elaborar una política nacional contra el terrorismo e invertir en la creación de oficinas regionales de búsqueda de personas. La Cámara de Diputados había aprobado una indicación que establecía una política contra el terrorismo y no tenemos diferencia respecto a eso, por lo tanto nos pareció que era algo que no era necesario eliminar y por lo tanto retiramos la indicación del Ejecutivo que buscaba eliminar esa indicación que había sido aprobada en la Cámara de Diputados. Desde temprano se encontraba en el Congreso Nacional la ministra de la Cultura, Julieta Brodsky, convenciendo a parlamentarios de oposición de no rechazar dineros del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y con esto el trabajo de museos, bibliotecas y organizaciones de derechos humanos. Fue con 36 votos a favor y una abstención que el gobierno consiguió el objetivo. La secretaria de Estado enumeró las líneas de financiamiento y el senador republicano Rojo Edwards cuestionó la forma en que se votó. Implicaba dejar sin presupuesto también a museos, al Archivo Nacional, a muchos funcionarios y funcionarias. Con este presupuesto estaban viendo cumplidas demandas importantes e históricas del sector. Porque la forma de votación, entre otras cosas, incluía otras materias como las bibliotecas. Yo lamento que en Chile no haya ningún cuestionamiento a platas de uso altamente político. La expectativa es que el per cápita de atención primaria en salud no suba a los 10.000 pesos esta jornada, pero en vez se aumenten recursos por vía de la mesa del sector público en las negociaciones del próximo año. El INDH sigue siendo una incógnita. Saliendo de la sala, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, no quiso asegurar que este jueves se podrán reponer todos los recursos. La tasa de interés promedio para los créditos de consumo alcanzó su nivel más alto en 8 años durante la segunda semana de noviembre. Estos son datos actualizados del Banco Central. Para este tipo de préstamos, las tasas promediaron un 30% entre el 8 y el 15 de este mes, un salto relevante desde el 26,3% que exhibían a inicios de noviembre y que se ubican en el nivel más alto desde junio del año 2014, cuando se situaban en torno al 31%. Si bien el interés en estos créditos responde directamente a la tasa de política monetaria, el director de finanzas corporativas de Open BBK, Álvaro Acosta, señaló que hay más razones detrás de las alzas. El experto dijo que, por ejemplo, la expectativa de que la inflación comience a retroceder en los próximos meses aumenta la demanda por instrumentos de corto plazo, presionando también las tasas. En el mediano plazo, sin embargo, Acosta sostuvo que la moderación de la inflación permitirá préstamos menos costosos. Al aumentar la tasa de política monetaria, aumenta la tasa de créditos de corto plazo y estos créditos generalmente son en pesos. Y me refiero a créditos de consumo, líneas de crédito y tarjetas de crédito y todos los créditos relacionados a corto plazo en pesos. En la medida que la inflación ceda, vamos a ver una rebaja de la tasa de política monetaria y en consecuencia vamos a ver también una rebaja de las tasas de los créditos de corto plazo en pesos. Por otra parte, la tasa de interés promedio se elevó desde 15,5 a 15,89% a los créditos comerciales y se mantuvo en 4,6% en el segmento de préstamos para la vivienda. La luz al final del túnel de la alta inflación que ha experimentado el país este año se ve cada vez más clara. Es que la sorpresa positiva que tuvo el índice de precios al consumidor de octubre de 0,5%, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado que esperaban de 0,9 a 1%, alimentó una visión más optimista hacia adelante. Con
dicho registro, la inflación anual bajó de 13,7 a 12,8%, siendo la segunda reducción consecutiva luego de que en agosto alcanzara un pic de 14,1%. Y con este inicio en la desaceleración de los precios, el mercado comenzó a ajustar sus proyecciones a la baja para el año y está pasando de ubicarse sobre 13% a un nivel más cercano, altísimo de todas formas, pero 12%, en línea con lo que proyectó el Banco Central en su último IPOM, Informe de Política Monetaria de septiembre. Así lo refrenda la previsión del Consensus Forecast de noviembre. En este sondeo, el promedio de las proyecciones de las 27 instituciones consultadas para la variación de fin de año pasó de 12,7 a 12,3% en el último mes, alineándose también con lo que perciben los economistas locales, confirmando que lo peor en materia de presión de precios ya está quedando atrás. Pero para que efectivamente se concrete la inflación anual proyectada, los registros mensuales del IPC tienen que seguir muy acotados en noviembre y en diciembre. Para noviembre, los economistas consultados por el diario La Tercera esperan una cifra en torno a 0,5% y entre 0,2 y 0,4% para diciembre. De concretarse un 0,2% en el último mes del año, sería el registro mensual más bajo desde febrero de 2021. Y hay problemas en el registro de deudores de pensión de alimentos. En un principio fueron las intermitencias del sistema y hoy en día es la falta de información. La implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, iniciada el viernes pasado, no ha estado exenta de problemas y entre los oferentes bancarios y no bancarios de crédito ha sido un tema durante esta semana, debido a las implicancias legales que supone entregar un préstamo sin tener la información que exige la ley, según informa el diario La Tercera. El sistema, que está a cargo del registro civil, considera el acceso remoto, gratuito e inmediato para consultas provenientes de las partes involucradas, es decir, el deudor, la parte demandante o su representante legal, los tribunales en competencia o entidades encargadas, y en él estarán anotados quienes adeuden 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas de manera total o parcial. La iniciativa busca asegurar el pago de la pensión de alimentos mediante una serie de medidas, como la retención de la devolución de impuestos para quienes tengan cuotas impagas, impedir la inscripción del traspaso si el deudor vende un vehículo o una propiedad, negar la renovación de la licencia de conducir y pasaporte o inhabilidad para recibir algunos bonos del Estado. Pero en el mismo espíritu también considera la retención de parte de los fondos de cualquier crédito de 50 unidades de fomento más, o sea, 1.735.565 pesos que otorgue todo proveedor de servicios financieros, desde bancos o cajas de compensación, cooperativas, empresas de crédito automotriz u otra entidad. De esto, la ley establece que si el solicitante de una operación de crédito tiene inscripción vigente en el registro, el proveedor de servicios financieros estará obligado a retener el equivalente al 50% del crédito o un monto inferior si este es suficiente para solucionar el total de los alimentos adeudados y pagar dicha suma al alimentario a través del depósito de los fondos en la cuenta bancaria inscrita en el registro. Y justamente es en este último punto donde el mercado financiero se está encontrando con problemas. Las entidades crediticias deben consultar en el sistema creado por el registro civil por quien pide un crédito y en el caso de aparecer en este deben retener el monto correspondiente, mientras que si no tiene deuda de alimentos, el préstamo se entrega en su integridad, en su totalidad. Sin embargo, hasta este miércoles por la tarde, el sitio, que ya se encuentra estabilizado tras un problemático inicio en su funcionamiento, no contiene la información correspondiente. En el registro civil dicen que a la fecha no hay personas ingresadas en el registro de deudores. Esto se debe a que no hemos recibido información desde los tribunales. El registro civil, como entidad registral, almacena la información recibida y la pone a disposición de las personas habilitadas y de las entidades obligadas a consultar. Varias entidades financieras consultadas manifiestan que el escenario es complejo y que las fiscalías de cada institución están analizando las implicancias, pues por ley deben hacer la consulta respecto de la situación de cada solicitante. Al mismo tiempo destacan que el registro civil ha estado informando permanentemente el problema con la carga de datos. Y detallan que por ahora el sitio habilitado para las entidades del sistema financiero por el registro civil no está entregando certificado de personas deudoras o de personas que no tienen deudas. En algunos casos ha bajado la entrega de créditos desde el fin de semana, tomando resguardos legales ante la falta de información. Pero podría darse que gente se aproveche y crezca la demanda justamente por ausencia de datos, dice una fuente al tanto de lo que está ocurriendo en la industria financiera no bancaria sobre el tema. No obstante, fue la industria bancaria apuntan, o frente a una fuente, de la industria bancaria, apunta que ellos no han tenido tantos problemas porque entienden el proceso
proceso de implementación de la ley y los tiempos que tienen los tribunales, por lo que mientras no existe información en el registro, en general siguen entregando los créditos normalmente a quienes los piden. Por su parte, desde el Poder Judicial indicaron que la ley señala que cuando se detectan las 3 liquidaciones continuas o 5 discontinuas impagas, se debe notificar a las partes, y eso ocurre al tercer día. Por lo tanto, puntualizaron que entre miércoles en la noche o jueves, hoy día, deberían ingresar al registro primeros datos de deudores morosos por no pago de la pensión de alimentos. El séptimo juzgado civil de Santiago concedió una medida precautoria de suspensión de los efectos adoptadas por el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero, que disponían instrucciones donde distintos órganos del Estado deben revisar solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos. Todo esto en medio del conflicto surgido por parcelaciones rurales y loteos que, según sostienen, las autoridades vulneran la legislación, donde podría haber proyectos inmobiliarios en zonas rurales. La petición la realizó Chile Rural. Es una asociación gremial que reúne a los parceleros y que se funda en que los actos administrativos reclamados en la demanda son irremediablemente nulos. Asimismo, el escrito sostiene que el SAC se ha arrogado facultades que la ley concede únicamente a los juzgados de policía local, vulnerando de modo abierto y flagrante la separación de poderes del Estado. La cautelar se enmarca en el derecho público, en donde instruyeron sobre la suspensión o rechazo de proyectos de certificación de subdivisión de predios rústicos, un conflicto que incluía al gobierno y que ya fue notificado al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio Agrícola y Ganadero, quienes ahora deben contestar la demanda. En conversación con Biobío La Radio, Tomás Prado, presidente de Chile Rural, afirmó que espera que el gobierno cumpla a cabalidad el dictamen decretado por la jueza Livia Edia, que habría significado un triunfo para el gremio. La cautelar constituye un tremendo avance en el restablecimiento del Estado de Derecho y también va en línea de las aspiraciones de miles de chilenos que buscan vivir en zonas rurales, que después de esta medida se vieron terriblemente afectados. Esperemos que el gobierno cumpla cabalidad y de forma inmediata este dictamen. Chile Rural está siendo representada por el abogado Felipe Riesco, que es socio del área de Derecho Público del estudio Barros